final corrí un poco demasiado porque no sabía que tenía todavía una horita de clases hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es que la última parte de lo que avanzamos, les voy a... Vamos a repetir con un poco más de calma y algunos temas que directamente también los vamos a repetir. Y una hora nos va a alcanzar perfectamente para lo que es lo que sería la presentación de ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con el tema de inmunología parasitaria y de esa manera vamos a concluir para el día de hoy este tema, pero estoy buscando. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, nos habíamos quedado, a partir de aquí empecé a correr un poco y esta es la parte que vamos a repasar en esta horita, ¿ya? Por si acaso, esta presentación la he puesto en los grupos prácticos, en mis grupos prácticos, y pueden pedirle a cualquiera de mis estudiantes de práctica que se los pasen si quieren, ¿no? De acuerdo. Por supuesto que no es obligatorio. Si ustedes recuerdan bien, en la inmunidad específica habíamos hablado de que es una inmunidad adquirida por, en este caso, el ser humano cuando está en contacto con el microorganismo o a veces con las vacunas, dando una respuesta que se llama específica, y dentro de la inmunidad específica está la inmunidad humoral, que es aquella mediada por anticuerpos básicamente. Los linfocitos B, una vez activados, producen anticuerpos, ¿ya? Y esta inmunidad es muy efectiva contra los agentes infecciosos extracelulares. Y el segundo tipo de respuesta que se produce es lo que se llama la inmunidad celular, donde algunas células del tipo de linfocitos T, ya no B, sino T, se activan y producen una serie de sustancias muy importantes en el control de las infecciones. Y lo que vamos a hablar entonces ahora es sobre la inmunidad celular. Ya cuando hablamos de inmunidad celular, obligatoriamente tenemos que hablar de linfocitos T. T, el nombre de T viene de timo, porque son linfocitos que maduran en el timo, de ahí viene su nombre, ¿ya? Y son células que están especializadas y que juegan un rol central, sobre todo en la respuesta que llamamos respuesta inmune celular, que está principalmente dirigida contra los microorganismos, virus o bacterias e incluso parásitos que son intracelulares. Ustedes pueden imaginarse muy bien que si un microorganismo vive dentro de una célula de nuestra economía,
los anticuerpos funcionan muy mal. Ya no pueden penetrar los anticuerpos contra sus propias células, pero estas células, los linfocitos T, sí pueden actuar contra estos microorganismos extracelulares. Y ahí dentro de la inmunidad celular, estos linfocitos se diferencian. Hay los linfocitos T, CD4, que son linfocitos que se los llama T-helper o cooperadores o colaboradores, los linfocitos T, CD8, que son linfocitos T citotóxicos. Luego tenemos los linfocitos T memoria, muy importante para mantener la memoria inmunológica que puede protegernos de futuras infecciones o contactos con el agente infeccioso, y los linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces, no todos son iguales, tienen diferentes funciones los linfocitos T. Dentro de la inmunidad celular, entonces tenemos los linfocitos T, CD4, CD quiere decir Cluster of the Differentiation, y ahí son ciertos marcadores que tienen estos linfocitos en su superficie que se les ha llamado Cluster of Differentiation, que... Perdón. Hola, querido hermano, estoy en clases ahorita. Claro, listo. Chao. Entonces, estos linfocitos tenemos los TH1 y los TH2, ¿sí? El rol que tienen los linfocitos T, CD4 del tipo TH1 es activar a macrófagos y a las células natural killer. Ayudan a algunas células B en la producción de anticuerpos y también ayudan a las células TCD8. Mientras que si estos tienen este marcador que significa TH2, ayudan mayoritariamente a las células B en la producción de anticuerpos. También pueden activar a mastocitos y eosinófilos. Y por supuesto los células TCD4, TH1 y TH2 se inhiben recíprocamente. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las células TCD8, que tienen otro marcador en los linfocitos, tienen otro marcador en su superficie que es el CD8. Se lo ha denominado así por convención, y dentro de ellos tenemos las células T citotóxicas, ¿sí? Que identifican células infectadas o también malignas y las eliminan por contacto directo, sin ningún otro mediador. Y los linfocitos T reguladores, que son parte de los TCD8, se llaman también linfocitos supresores, ¿ya? Y pueden aminorar la actividad inmune de otras células. ¿De acuerdo? Entre ellas los TCD4 también. Otro de los tipos de linfocitos T, que son muy importantes, son los linfocitos T memoria, que son células que se generan después de la activación de los linfocitos T. ¿Sí?
cuando estos son expuestos a un antígeno extraño, en general un patógeno. Estos linfocitos T memoria tienen una vida larga, están funcionalmente inactivos, como durmiendo, ¿ya? Circulan en la circulación o en los fluidos durante meses o años y están preparados para responder a nuevas exposiciones al mismo microorganismo. Es decir, el organismo vuelve a estar en contacto con un antígeno que ya lo estuvo hace años y estas células memoria es como si se despertaran y rápidamente dan una respuesta contra esa nueva exposición. Ya en las vacunas, donde se ponen varias dosis, el objetivo de la vacuna es generar linfocitos de memoria, T y B, ¿ya? Mediante la exposición a un patógeno atenuado, ¿ya? O a otra sustancia del microorganismo, de manera que el organismo responda de manera rápida y eficaz frente al patógeno activo. ¿Sí? Entonces, en la vacuna, estos linfocitos de memoria juegan un rol fundamental porque ustedes, por ejemplo, los han vacunado contra la fiebre amarilla hace 10 años y todavía tienen linfocitos de memoria ahora, 10 años después, que si estuviesen en contacto con el virus de la fiebre amarilla, los antígenos de ese virus, inmediatamente habría una respuesta rápida, eficaz contra el virus de la fiebre amarilla. Ese es el principio básico de la vacunación. Bueno, aquí vamos a ver, ustedes seguramente en bacteriología ya han visto o van a ver la inmunidad contra las bacterias. Por otro lado, también en bacterio les van a hablar sobre la inmunidad contra los virus. Y ahora vamos a hablar un poco los conceptos más gruesos, más generales sobre la inmunidad de nuestro organismo contra los parásitos. ¿Sí? Hemos dicho que la inmunidad puede estar mediada por anticuerpos o por linfocitos T activados. Y aquí tenemos las funciones de los anticuerpos contra los parásitos. Ya, entonces, estos anticuerpos son particularmente importantes para controlar, para limitar la presencia de los parásitos extracelulares. Ya, y hemos explicado el porqué. Y los anticuerpos actúan contra la regula por los parásitos sanguícolas, pero son ineficaces una vez que estos han ingresado en la célula huésped, ¿no? No pueden ingresar los anticuerpos dentro de la célula huésped. Pero el tiempo que transcurre en que un parásito se ha multiplicado dentro de la célula, la rompe a la célula, y el parásito es extracelular, puede ser por unos minutos o por unas horas, el tiempo en que ese es extracelular, los anticuerpos actúan antes de que ese parásito ingrese nuevamente a una nueva célula donde ya son los anticuerpos inefectivos. Ya ahí, en estos parásitos que están en la circulación o en los fluidos, los anticuerpos pueden destruir
a un parásito presente ahí al interactuar con lo que llamamos el complemento, que ustedes ya seguramente saben lo que es el complemento, y el complemento puede destruir a los parásitos. También los anticuerpos pueden neutralizar directamente al parásito, bloqueando su sitio de fijación a una nueva célula. Ya van a bloquear el sitio y el parásito que entra por ese sitio, vamos a decir, no podrá ingresar. Y también los anticuerpos pueden aumentar la actividad fagocitaria de los macrófagos, ya que son más voraces prácticamente gracias a los anticuerpos específicos que los han activado. Bueno, entonces, eso sería la acción de los... Vamos a ver ahora cuál es la acción de los linfocitos T contra la infección parasitaria. La primera cosa es que globalmente los linfocitos T, cuando están activados contra un parásito determinado, van a frenar la proliferación de ese parásito y por lo tanto van a prolongar la sobrevida del huésped porque la infección no se ha podido extender. Ya dentro de los linfocitos T citotóxicos, ya estos reaccionan contra los parásitos intracelulares, aumentando la producción de enzimas y metabolitos de oxígeno que van a destruir a la célula que cobija a los parásitos. Ya por eso se llama citotóxicas. Tiene una toxicidad celular. Por otro lado, los linfocitos T producen una serie de citoquinas. Y estas citoquinas van a activar otras células, como también van a activar a los macrófagos para que cumplan su función, que es fundamentalmente de fagocitosis. Los linfocitos T también estimulan la formación de granulomas. Ya el parásito que está libre es bloqueado en su desarrollo por una especie de cápsula, envuelto en una especie de cápsulas de células que son inflamatorias. ¿Ya? Y esa formación de los granulomas está pues ligado a la acción de los linfocitos T. Un parásito va a ser rodeado por linfocitos T, por macrófagos, por células gigantes, por neutrófilos, células de Langerhans, etcétera, las van a cubrir, las van a rodear al parásito y de esa manera se va a bloquear el desarrollo. Dentro de las células de la sangre, ustedes saben que hay un grupo de células que son los eosinófilos. Los eosinófilos son células que actúan muy bien contra los gusanos, los helmintos. Y para que esta acción de los eosinófilos sea efectiva, ya los linfocitos T tienen la función de llamar, reclutar a nivel, por ejemplo, de la mucosa intestinal, donde hay varios helmintos que viven, ¿no? Llama a los eosinófilos
y los eosinófilos vienen y por la secreción de una serie de sustancias y enzimas pueden paralizar a los gusanos, rodearlos y paralizarlos totalmente. Ya, entonces, a nivel de la mucosa intestinal podríamos ver que los eosinófilos están paralizados por la acción de, perdón, no los eosinófilos, sino los helmintos, los gusanos están paralizados por la acción de los eosinófilos y otras células inflamatorias, como también los mastocitos, y aumenta también la secreción de sustancia mucosa y los parásitos van a ser eliminados, ya eliminados de la luz intestinal. Ya los anticuerpos también pueden lesionar a los parásitos, no logran eliminarlos, pero gracias a la secreción mucosa, el moco, por eso muchas veces las diarreas tienen moco, ya que son sustancias que se secretan contra los helmintos, los gusanos que pueden vivir en el intestino. Las células T-helper cooperan en la producción de anticuerpos específicos, sobre todo las inmunoglobulinas IgE, ¿sí? Y las IgE tienen un importante rol antiparasitario también. Entonces, nosotros habíamos visto que se defiende muy bien contra las infecciones parasitarias y puede lograr controlar las infecciones parasitarias. De tal manera que una infección parasitaria vive en equilibrio con el huésped, ¿ya? Y se vuelven infecciones crónicas que pueden durar años, decenas de años o más aún. Pero este equilibrio entre el huésped y el parásito no solamente se da por la respuesta inmune, sino también porque hay mecanismos de escape o evasión al reconocimiento de los parásitos al huésped. Es decir, los parásitos, ya saben que el huésped se va a defender, entonces ellos hacen varias cosas para escapar a la respuesta inmune del huésped. Uno de ellos es sensibilidad anatómica. Alojarse en sitios donde la respuesta inmune es mucho menos fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, al nivel de la luz intestinal, la respuesta inmune está debilitada. Y los parásitos, gran cantidad de parásitos, se van a vivir al intestino. Ahí tienen protozoarios, helmintos que se van a los intestinos para poder sobrevivir y no son de ser destruidos por la respuesta inmune. Claro, no es que no hay, pero esa localización los protege en gran medida. Otros parásitos se van, por ejemplo, al cerebro, donde también la respuesta inmune no tiene la misma fuerza que en otras partes. O se van directamente al globo ocular. Hay varios parásitos que se alojan en el globo ocular porque están en parte protegidos por la respuesta inmune del huésped. Ya hemos hablado cómo la localización intracelular
protege a los parásitos de la respuesta inmune humoral y no pueden penetrar los anticuerpos. Algunos parásitos se rodean de una pared gruesa, ya que le llamamos quiste, y ese quiste impide tanto la acción de la respuesta inmune humoral como también celular, porque el parásito protegido por el quiste no va a sufrir los efectos de ninguna de estas respuestas. Y como ya habíamos dicho, la localización en el tubo digestivo es también muy importante. Sí, otro mecanismo de escape es lo que se llama el escape al reconocimiento. ¿Sí? Ya hay procesos que han desarrollado los parásitos para no ser reconocidos por la respuesta inmune. Uno de ellos es lo que se denomina la variación antigénica. Varios parásitos tienen la particularidad de que cambian sus proteínas de superficie. Las cambian de manera periódica y eso hace que cuando un organismo infectado produce una respuesta inmune, cuando esa respuesta inmune ya está activa, se encuentra con que no puede reconocer a nada porque ese parásito ha cambiado, como si alguien estuviera con un vestido rojo y después se pone un vestido verde y uno en el grupo, ¿a dónde está la señora del vestido rojo? Ya no la encuentra porque ahora tiene vestido verde, ¿no? Y eso es un fenómeno muy interesante, muy bien estudiado, sobre todo en los tripanosomas africanos, que es lo que se denomina la variación antigénica que impide, pues, el reconocimiento por la respuesta inmune. Sí, otros podrían suprimir directamente la respuesta inmune del huésped. Ya pueden, por ejemplo, producir una sustancia, un factor que va a los diferentes líquidos, y este factor soluble que es citotóxico contra los linfocitos T. Sí, que son sustancias tóxicas que van a limitar o destruir a los linfocitos T. Otro mecanismo de escape al reconocimiento es que algunos parásitos, como los esquistosomas, van a producir sustancias que van a romper, van a producir la hidrólisis de las inmunoglobulinas G del huésped. ¿Ya? Y entonces están hidrolizadas, esos anticuerpos ya no son más efectivos. Otra manera de escapar al reconocimiento es producir gran cantidad de antígenos parasitarios en los diferentes fluidos, y estos antígenos parasitarios van a distraer a la respuesta inmune porque van a estar buscando en los líquidos solubles, los anticuerpos van a estar buscando a estos antígenos y no van a atacar directamente al agente infeccioso, ¿sí? O sea que de alguna manera se bloquea a los anticuerpos y a las células efectoras, distrayéndolas de su objetivo principal. En este pequeño cuadro podemos ver, por ejemplo, Trypanosoma brucei, cómo actúa para escapar a la respuesta inmune del huésped, por medio de la variación antigénica,
de sus antígenos de superficie. El Plasmodium, que produce la malaria, hay varios mecanismos que no se los conoce bien, pero también se ha descrito en ellos la variación antigénica. Ya el Toxoplasma gondis escapa mediante la inhibición de la fusión de los lisosomas. El Trypanosoma cruzi también hay variación antigénica y también ingresa hacia el citoplasma de las células, ¿no? El Trypanosoma cruzi en su forma amastigote se va al citoplasma de la célula para escapar. Y así sucesivamente, ya los parásitos responden a la respuesta inmune del huésped conformando diferentes mecanismos de escape. Ya acá, por ejemplo, es la variación antigénica de los tripanosomas africanos, van produciendo un tipo de proteínas, después aparece otro tipo de proteínas cuando hay una respuesta inmune y otro tipo de proteínas, o sea que la respuesta inmune cada vez es menos efectiva y de esa manera los parásitos, vamos a decir, se salvan de la respuesta inmune del huésped. Ya acá, por ejemplo, tenemos este parásito que es un tripanosoma, produce gran cantidad de antígenos que los larga a la superficie, a las secreciones. Y entonces la respuesta inmune está muy ocupada contra estas moléculas y es poco efectiva contra el parásito en sí. ¿Sí? Y finalmente, ya para concluir, entender bien la respuesta inmune del huésped es muy importante porque nos ayuda también en el diagnóstico de las enfermedades. Sí, normalmente cuando se va a diagnosticar una enfermedad se pueden hacer test que se llaman inmunológicos o test que también es exactamente lo mismo que se llaman serológicos. Los test inmunológicos o serológicos lo que buscan es la respuesta inmune específica que un huésped parasitado ha dado como respuesta a la presencia de un agente infeccioso, en este caso un parásito específico, y los fundamentos de esa respuesta inmune para el diagnóstico es la inmunogenicidad, ¿sí? Ya, es decir, que una proteína llamada antígeno es capaz de producir una respuesta inmune del huésped. La segunda característica de la respuesta inmune es lo que se llama la especificidad. Para cada antígeno, un tipo de cuerpo producido o un tipo de linfocito T activado específicamente. Ya si uno está infectado por toxoplasma, no va a producir anticuerpos contra el tripanosoma, va a producir o va a activar las células contra el toxoplasma, no contra otro. Y eso es la especificidad. Y finalmente, la tercera característica es la selectividad, que los antígenos son reconocidos de manera selectiva por la respuesta producida, ya sea por
los anticuerpos producidos contra él o por las células activadas, linfocitos T activados contra él, y eso se llama la selectividad. En base a estos tres principios, se pueden detectar en una persona si sufrió o no sufrió una determinada enfermedad, ya sea buscando anticuerpos en la sangre u otros fluidos contra un antígeno determinado, y se pueden buscar anticuerpos del tipo inmunoglobulina A, M o G, por ejemplo, contra la leishmania o contra el Trypanosoma cruzi, ¿de acuerdo? O también se puede ver si hay una activación de los linfocitos T y si esos responden en contacto con un determinado antígeno. Es el caso de la intradermorreacción de Montenegro, que cuando vean leishmaniasis se les va a explicar. Una persona que tiene leishmaniasis activa su respuesta inmune humoral, pero también celular. Se coloca un poquito de una cantidad de antígenos de leishmania en el antebrazo, y si los linfocitos T están activados contra ese antígeno, van a migrar y ahí van a producir una especie de pápula, siendo interpretado el resultado como positivo, que indica los linfocitos T han sido llamados a este sitio porque ahí hay antígeno contra antígenos de leishmania. Entonces son las dos maneras en que se puede investigar. Con eso hemos terminado en esta clase. Y no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una duda, no entendí muy bien en la parte de anticuerpos. Dijo que los anticuerpos dañaban a los parásitos, pero después estos morían por una secreción mucosa. ¿Estos mismos parásitos son los que secretan esta secreción o de dónde proviene? O sea, a ver, cuando usted tiene un parásito, por ejemplo, intestinal, ¿ya? Los parásitos intestinales, inmediatamente los anticuerpos pueden dañar, por ejemplo, paralizar a un parásito. Y además el organismo, como parte de su respuesta inflamatoria no específica, producen moco. Y ese moco, a ese parásito medio paralizado ya, el moco lo va a rodear y va a impedir la movilidad del parásito. Entonces el parásito con mayor facilidad puede ser eliminado por el peristaltismo intestinal. Ya es como si le echaran a ustedes una frazada, lo envuelven bien y el parásito ya no tiene la misma capacidad, y con el torrente el peristaltismo es eliminado. ¿Sí? Bien, doctor, gracias. ¿Algo más? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Respecto a los linfocitos T, formaban granulomas, dijo. ¿Y qué son exactamente estos granulomas? No lo entendí muy bien. Ya, los granulomas en las enfermedades crónicas, por ejemplo la tuberculosis, pero también algunas enfermedades parasitarias, un mecanismo de defensa
del parásito es hacer un granuloma. ¿Qué es un granuloma? Es un parásito rodeado de células inflamatorias, ¿ya? Por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos, células gigantes, histiocitos, o sea, que rodean perfectamente al parásito y por lo tanto la respuesta inmune no va a poder penetrar porque el parásito está como protegido en una especie de pequeño búnker que es diferentes células de las cuales se ha rodeado y es un mecanismo de doble vía porque los granulomas por un lado aíslan al parásito para impedir que produzca más daño. Ya está dentro de un búnker. Y por otro lado, el parásito ahí puede sobrevivir mucho más tiempo. ¿Ya? Y los granulomas, cuando hay muchos granulomas en un órgano, también pueden producir daño. Ya hay muchos granulomas que pueden llevar, por ejemplo, a la falta de funcionamiento del hígado. ¿Sí? Es una manera de protección, pero también de producción de daño cuando el equilibrio se ha roto. ¿Ya? Y eso se ve fundamentalmente en las infecciones crónicas. Pero la pregunta es muy interesante, porque ustedes en el transcurso de todos los años que estén cursando medicina, les van a hablar en muchas materias de granulomas. Entonces, adelántense un poco y si quieren ahora mismo entren a internet y hay muy buenas explicaciones de cómo es un granuloma, qué rol cumple el granuloma tanto en el mantenimiento de la infección, pero también en limitar la respuesta inflamatoria. Es muy interesante. Pueden buscar eso en internet y aprendérselo porque se les va a hablar en varias materias sobre los granulomas. En patología les van a hablar en patología general, en patología especial, en infectología y en otros temas más. Por ejemplo, una enfermedad que produce granulomas también es la tuberculosis. ¿Ya? Otra que produce granulomas, la brucelosis, etc. Muchas enfermedades crónicas producen granulomas. Muy bien, ahí vamos a quedar ahora. Y de acuerdo al programa ya nos veremos en la próxima clase que me toque. ¿Sí? Disculpe, doctor, tenía una pregunta sobre, en sus grupos prácticos nos dejó un trabajo de resumen. Mi pregunta es si puedo hacerlo eso a mano o a computadora. Es que no está especificado eso, por favor. Ya, puede hacerlo a mano o a computadora. En computadora solamente tener mucho cuidado porque a veces hacen copy page y yo me doy cuenta de que no están ni siquiera escribiendo, sino están sacando frases enteras de internet y colocándolas en su trabajo. Cuando es a mano, estoy más seguro yo que han aprendido algo, porque por un lado han tenido que leer, han tenido que resumir y han tenido que escribir. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, ¿listo? Doctor, sí. Las diapositivas de hoy todavía vas a enviar a nosotros, ¿no? Sí, ya he enviado a los grupos prácticos míos. La anterior, creo,
que está diapositivas azules, ¿no? La de hoy está un poco más amarillas, digamos. Esa creo que todavía no enviaste. Bueno, ya he enviado de todas maneras las que son para la Está bien, práctica. doctor. Está bien, ¿Ya? doctor. Gracias. Muy bien, listo. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor.